veremos si puedes ganarme. Pikachu, te toca a ti. ¡No, Diana! ¿Qué narices? Claro, por la contaminación del agua. ¿Qué dices, tarado? Mira. Es que no lo sabes, Ali. La contaminación del mar ha crecido de forma alarmante en las últimas décadas. Debido a la industrialización, necesitamos muchas materias primas y también vías para conseguir energía de forma rápida. Esto ha provocado que los océanos se conviertan en autopistas, por las que miles y miles de barcos discurren diariamente. Estos gigantescos marinos transportadores vierten toneladas de combustibles y aceites al mar cada año. Además, desde las ciudades llegan cada día a través del alcantarillado y de los ríos miles de residuos contaminantes al mar. Si a estos problemas de contaminación le sumamos los derrames de petróleo, los vertidos ilegales y la acumulación de millones y millones de plásticos, a los seres humanos que vivimos en el planeta se nos cae la careta al instante. Según la Fundación Europea Surfrider, el 80% de la basura en el mar proviene de zonas terrestres. Otro 10% de la basura marina es abandonada en las orillas de los ríos y costas, y el 10% restante es tirada directamente al mar por el transporte marítimo y de las actividades pesqueras y náuticas. El Foro Económico Mundial alerta de que la tercera parte de todo el plástico producido en el planeta termina principalmente en el entorno marino, el equivalente a 8 millones de toneladas anuales o el contenido de un camión de basura lleno, vertido cada minuto. ¿Pero a ti qué te ha dado? Que ya te estoy escuchando. ¿No te das cuenta de que Yarralos ha bajado su nivel debido a la mala condición de su hábitat, es decir, el mar? Siguiendo esa regla, mi queridísimo Yarados estaría muerto. ¿No es así? Razón no te falta, es todo un superviviente, escapando de los peligrosos vertidos y los temibles pescadores con su sobrepesca. ¿Sobre qué? Sobrepesca. Otra vez no. Y mi regla. Este residuo metálico me servirá. Se conoce como sobrepesca a la excesiva captura de peces o mariscos por parte del ser humano, no dejando tiempo suficiente para que estas poblaciones puedan reproducirse. Este fenómeno se empezó a producir en el siglo XX y causa grandes desequilibrios en los ecosistemas marinos. Según la FAO, más del 80% de las reservas de peces están explotados al máximo. Dos de las principales causas de la sobrepesca son la pesca ilegal y la pesca de arrastre de profundidad, con las grandes redes que arrastran con todo a su paso. Mira, mira. ¿No ves cómo nos enseñan desde pequeños? Es verdad. ¡Ha picado, ha picado! ¡Glup, glup! ¡Glup, glup! Siempre igual. Últimamente solo pesco basura y no peces. ¡Joba! Si es que nadie nos quiere. Y eso que ya somos muchos plásticos por aquí. Incluso tenemos nuestras propias islas. Pero no, ellos prefieren a los peces. A ver, es cierto que nosotros los plásticos no somos lo que se dice un recurso muy marinero. Mi principal misión en el mar es destruir la biodiversidad, ocasionar cambios fisiológicos y provocar la muerte de algunos organismos acuáticos. También disminuir la cantidad de oxígeno presente en el agua. Acidifico los océanos y genero eutroficación, es decir, provoco el crecimiento de algas y bacterias de forma descontrolada. Pero a ver, es que nadie es perfecto, ¿sabes? Claro, ellos se quejan porque contamino su cadena alimentaria, fomento la escasez de agua potable debido a que el consumo de agua contaminada puede dar lugar a enfermedades. Pero esto lo hacen porque les afecta a ellos, que si no, con lo egoístas que son, ¿tú crees de verdad que lucharían por el planeta? ¡Ja, ja, ja! Mira, entre vosotros y el problema de la sobrepesca, los pescadores locales no tenemos de dónde sacar ni dinero ni peces. Así que anda, estate calladito y no vuelvas por este monte. Mira, para el colmo, que la sobrepesca genera pérdida de la biodiversidad, desequilibrio en los ecosistemas y disminuye las poblaciones en general de depredadores marinos, tendrán la cara de quejarse de la contaminación. Si incluso Greenpeace lo dice.
La abundancia de las poblaciones de grandes predadores como el bacalao, el atún y el pez espada ha disminuido un 90% por culpa de la sobrepesca. Y, si seguimos pescando al ritmo actual, los científicos estiman que en 2048 no habrá ningún pez en el mar. ¡Ay! La Nintendo, miércoles. Me quedé sin batería. Vale, sí, ya entiendo, pero ¿y qué pasa con hiperventilados? Sus niveles no se restablecerán hasta que la contaminación disminuya. Y desde luego yo sola no voy a poder hacer nada. Bueno, tú sola está claro que no. Pero si todos aportamos nuestro granito de arena, además, mira esta playa. Qué asco, toda llena de basura. ¡Club, club! Se me ocurre proponerle a la asociación de vecinos cambiar algunas medidas, pues en breves todos sus Pokémon se verán afectados. ¡Ay, qué buena idea, Javi! Voy a avisarlos a todos y reunirnos en el bar Pescamucho. Vale. Ahora que hemos llegado al bar, vamos a hacer la última clase del día. Dentro de las medidas que debemos tomar para acabar con la contaminación marina se encuentran reducir las emisiones de CO2 para evitar el calentamiento y la acidificación de los océanos, atenuar el uso de plaguicidas químicos y nutrientes en los cultivos agrícolas, disminuir y depurar las aguas residuales de forma segura para que puedan reutilizarse para el regadío y la producción de energía, limitar el uso de plásticos de un solo uso que acaban flotando en los ríos, lagos y océanos, muchos en forma de microplásticos. ¡Joder, tío! ¡Siempre a mí! Y fomentar la pesca sostenible para garantizar la supervivencia de las especies y evitar el empobrecimiento de los mares. Y para evitar la sobrepesca, trabajar con los gobiernos para establecer más regulaciones y políticas específicas. Ayudar a los países en desarrollo, ya que la pesca es una industria crucial en muchos países pobres y en desarrollo. Crear más áreas marinas y protegidas. Un consumo sustentable e inteligente por parte de los consumidores. Además, también es importante detener la pesca de arrastre para evitar el paso de redes enormes, generalmente impulsadas por embarcaciones, a lo largo del suelo marino que levanten todo lo que se encuentran a su paso. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Mi principal misión... Según la Fundación Europea Surfrider, el 80% de la base...